Prolimpio, Baitam, Cafetín y Encontrarte Danza presentan desde Punta del Este el nuevo podcast de Siúl Bango. Hablando con los dedos. Con los dedos, estamos hablando con los dedos. Pa, 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 para, la, con los dedos. En el capítulo pasado nos preguntábamos si esta realidad que estamos viviendo, que es casi una copia fiel de lo que ya ha vivido Europa en las últimas 2 décadas, es casualidad o causalidad. Y en caso de ser la segunda opción, si esta es por lógica consecuencia de los hechos, o es porque hay una intencionalidad para que esto suceda. Para quienes no escucharon o no recuerdan el primer capítulo de este ciclo, les aclaro que cuando Siúl dice «esta realidad que estamos viviendo», se refiere al resumen que hiciéramos respecto a los datos que arrojó el último censo. Y ese resumen establecía que en el Uruguay hay más muertes que nacimientos, envejecimiento rápido de la población, núcleos familiares más chicos y aumento de las viviendas unipersonales, disminución de la producción agropecuaria y aumento porcentual de la inmigración. Vayamos entonces a ver la realidad europea para tener un mejor panorama de lo que seguramente nos espera, si seguimos la lógica histórica. Nos vamos preparando para viajar. Querido Lalo, después de tu presentación oficial, ponemos la mirada en Europa. Y como no puede ser de otra manera, nos detendremos en tu querido Madrid. Un Madrid que tiene mucho que ver con la existencia de este podcast, pero de eso hablaremos en otro capítulo. Con los dedos. Sin micrófono, sin decir ni una sola palabra, solamente con el teclado de su computador, Siúl Bango nos hará escuchar su voz y las de su conciencia para invitarnos a pensar y cuestionarnos, con sus relatos y sus canciones. Aquí comienza, Hablando con los dedos. Para la, para la. Con los dedos, estamos hablando con los dedos. Pa, 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 para la. Con los dedos. Comenzando a mirar los porqué y las consecuencias de la realidad social europea, para desde ahí poder preguntarnos si vamos por ese mismo camino. Estamos hablando con los dedos, desde Punta del Este, para Uruguay y el mundo. Estamos en @1011 Creaciones, en YouTube, Spotify, Instagram y Facebook. Con los dedos. A principios de siglo, países como Francia o España mantuvieron sus crecimientos poblacionales en base al flujo de inmigrantes magrebíes, dado que se venía dando un descenso en la natalidad y un progresivo aumento de la mortalidad. Y es esa inmigración la que ha sostenido la existencia a través de los años y la que ha generado en nuestros días el notable crecimiento de grupos conservadores nacionalistas que bien podemos ubicar en la extrema derecha del espectro político y que fácilmente tildamos de fascistas. La acusación de ser facho o de defender ideas fascistas pasa a ser un argumento recurrente que tiene como primer efecto la inhabilitación del receptor de ese descalificativo, de prácticamente cualquier derecho. El fascismo es, tal vez, el mayor descalificativo político que se pueda usar. Hablamos de esto el año pasado, cuando abordamos el tema que se dio en mi querida ciudad natal de San José de Mayo, ya que un edil de mi departamento propuso prohibir al Partido Comunista del Uruguay participar de cualquier proceso electoral. Aquella propuesta no solamente no prosperó, sino que tuvo únicamente el voto del edil mocionante. Pero más allá de lo anecdótico, y hasta si se quiere de lo pintoresco, el hecho nos permitió preguntarnos ¿cómo hubiera actuado el sistema político en su conjunto si la propuesta fuera prohibir a un emergente partido fascista? Y nos llevó a hablar de la legislación italiana, la cual ha endurecido las penas a la apología del fascismo desde el año 2017, cuando integrantes del grupo Forza Nuova proponían recrear la marcha que en 1922 llevó a Benito Mussolini al poder. El fascismo, entonces, es mala palabra a nivel político. ¿Pero por qué lo es? ¿Qué hace al fascismo más peligroso que otras ideologías que basan su idea de sociedad en un Estado suprapoderoso, que tiene potestades por sobre las libertades individuales? Yo creo que el mayor problema que tiene el fascismo es que no es una ideología definida. No existe ideológicamente un fascismo,
uno puede establecer claramente cuál es el manifiesto comunista, ya que está plasmado en la obra de Marx y Engels. Puede definir el nazismo leyendo el Mein Kampf de Adolf Hitler, pero no existe ningún material que exprese lo que es el fascismo. ¿Vos pensás, Siúl, que el Mein Kampf no podría tomarse como un material que exprese lo que es el nazismo y el fascismo al mismo tiempo? Y no, Albert. Yo creo que esa es una confusión histórica, la de poner al fascismo y al nazismo como una misma corriente dada en dos países vecinos. Y creo que no es así, por dos razones. La primera es que, como decía Connie, el Duce toma el poder de Italia en 1922 y Hitler escribe su primera versión del libro, Mi lucha, estando en prisión en 1924. Posteriormente, Hitler accede al poder en Alemania en 1933. Por tanto, había fascismo desde antes de este manifiesto. Y la segunda razón es tal vez la que todos más conozcan, y es que Hitler partía de la base que los alemanes eran superiores, cosa que no me imagino suscribieran los fascistas italianos. Yo comparto con Siúl que no es lo mismo fascismo que nazismo. La Real Academia Española, en su primera definición de esta palabra, dice que el fascismo es un movimiento político y social totalitario, que se desarrolló en Italia en la primera mitad del siglo XX, caracterizándose por el corporativismo y la exaltación nacionalista. Y yo te agrego, Connie, que para mí el fascismo como ideología murió con Benito Mussolini, y que solamente quedó el nombre, que es usado como un descalificativo para marcar que una idea, un pensamiento o una acción es autoritaria y violatoria de los derechos y las libertades del otro. A ver, tendría que decirte que sí, pero vos sabes que si bien has sido mi mentor para que hable así, yo nací en Argentina, y como argenta, tengo algo más para agregar. Pero dado el impacto que te puede causar mi comentario, te sugiero que hagas eso, que tus hijos te vienen reclamando en las vacaciones. Deja el computador por un momento y anda, y tírate con ellos a la piscina. Así volvés refrescado para escuchar lo que sigue. Y mientras, Lalo me da un respiro. Aprovechá y disfrutá un chapuzón en un agua pura, limpia y cristalina. Un agua tratada con los productos y el asesoramiento de Prolimpio. Porque Prolimpio tiene todo lo que necesitas para tu piscina. Vení a Prolimpio, en cualquiera de nuestros locales de todo el país, y disfruta el verano en casa. Disfrutando el verano en casa, ya refrescado por este chapuzón, estoy atento y pronto para escucharte, mi querida Connie. Lo que te quería decir es que hay quienes sostienen que sí existió un continuador de la impronta política de Benito Mussolini, y que ese continuador fue un argentino, un gran argentino, como dice su canción. Me refiero, obviamente, a Juan Domingo Perón. Bueno, a ver, la política argentina desde el siglo XIX es muy compleja y por tanto difícil de entender, pero el peronismo, en lo que a mí respecta, me resulta un fenómeno directamente inentendible. La simpatía de Perón hacia Mussolini, concretamente, es una versión que, como casi todo lo que gira en torno a la figura de Perón, es de una manera cuando lo dicen sus detractores y del modo opuesto cuando lo dicen sus defensores. Perón fue enviado a Italia en 1939 en misión de estudio por 2 años, y allí, además de recibir muy buenas calificaciones, cambió rotundamente su forma de pensar e interpretar la realidad. Políticamente, Perón generó transformaciones trascendentales en la sociedad argentina, y buena parte de esas medidas, así como su postura a nivel de la geopolítica global, tienen mucho que ver con las acciones y posturas de Mussolini. Por su parte, los peronistas dicen que los amigos italianos de Perón eran antifascistas, y se basan en el hecho que Perón integró unidades militares alpinas, las cuales estaban abiertamente en contra de Mussolini. Y si bien es imposible negar que a Perón Mussolini lo deslumbró, pues hay declaraciones públicas que así lo indican. Existen también cartas que Perón habría escrito desde Italia a su cuñada y a sus sobrinas, donde reconociendo este hecho, asegura
que el duce lo defraudó. Reitero mi incapacidad para entender el peronismo, y eso incluye mi incapacidad de entender a Perón. Y en este tema puntual voy a citar un ejemplo que argumenta el por qué me declaro incapaz en este tema. Perón decía que el italiano era casi su lengua madre. Y en declaraciones a periodistas españoles, Perón dijo que no se hubiera perdonado nunca el haber estado en Italia y no conocer a un hombre tan grande como Mussolini. En esa entrevista cuenta detalles de cómo el duce lo recibió en el Palacio Venecia. Él estaba escribiendo. Yo entré. Él se dirigió a mí, me estrechó su mano y en mi italiano, que era tan perfecto como mi español, le dije que era conocedor de su gigantesca obra y que por tanto no me hubiera ido contento sin estrechar su mano. Pero cuando regresó a la Argentina, Perón le dice a Pavón Pereira, que era su biógrafo, que al duce lo vio solo una vez y de lejos. Y Pavón Pereira escribe que Perón estaba confundido como testigo mudo entre aquella multitud clamoreante que victorió al jefe del fascismo cuando éste dispuso su histórica determinación desde los balcones de la Plaza Venecia. Las declaraciones de Perón van de un lado para otro. Parecen la pierna de una bailarina haciendo un battement tendu. Tendu, développé, dégagé. ¿Usted también se sumó al intensivo de verano de Encontrarte Danza, Connie? Yo tomo mis clases personalizadas, no solamente de ballet, sino de gimnasia postural. Y eso le vendría muy bien a usted, Lalo. Ya están abiertas las inscripciones para las actividades de todo el año en Encontrarte Danza. Vení a encontrarte con vos. Ballet para adultos y adolescentes, iniciación a la danza desde 4 años, fusión, yoga y gimnasia postural para todas las edades. Y por supuesto, hasta el 22 de febrero, continúan las clases de verano. Infórmate por el 096 414 489. Encontrarte Danza. Torre del Vigía. Maldonado. Mientras ustedes siguen bailando, voy a intentar retomar el razonamiento que veníamos desarrollando en el primer bloque, antes que nos desviáramos al peronismo y todo se confundiera. ¿Podés borrar eso que escribiste? Por favor, te lo pido como la voz peroncha de tu conciencia. Y yo, como tu voz antiperonista, te pido que seas más específico en marcar las consecuencias de lo que nos pasa cuando caemos en estas ideologías. Basta de pasiones encontradas. Volvamos a lo que nos convoca, que es analizar la realidad de la Europa Latina, para evaluar posibilidades que sigamos ese camino en base a los datos que ya vimos. Es que, como vos lo decís siempre, no podemos mirar el hoy sin contextualizar la historia. Y acá estamos viendo cómo en Europa resurge un sentimiento nacionalista, que muchos califican de fascista, al mismo tiempo que nadie logra decir a ciencia cierta qué es ser fascista. Y seguramente, muchos cometen el error de asociar al fascismo como la antítesis del comunismo o del socialismo. Pero nada está más lejos de eso, ya que el fascismo que llevó adelante Mussolini se acerca mucho más al modelo del manifiesto comunista que al capitalismo. Mussolini decía que la piedra angular de su doctrina fascista es su concepción del Estado, de su esencia, de sus funciones y de sus fines. Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Es entonces esa visión del Estado la que, unida a un sentimiento nacionalista y no internacionalista, hace que, desde entonces, los movimientos conservadores sean fácilmente catalogados de fascista. El franquismo en España, pero fundamentalmente la creación del Frente Nacional en Francia, en 1972, por parte de Jean-Marie Le Pen, le da estructura política a una ideología que centra el diagnóstico de la problemática en los inmigrantes. El crecimiento de la población magrebí en Francia se acelera desde la década del 70, pasando de ser de menos de 500.000 a más de 3 millones en la actualidad. Y si bien ese crecimiento le daba fuerza al relato de Le Pen, la población mayoritaria no sentía el problema y veía el relato de los conservadores nacionalistas como una injusta medida discriminatoria.
Pero Francia no fue ajeno a las crisis económicas globales, y entonces la inmigración pasó a ser un problema para quienes no la veían así, ya que muchos puestos de trabajo comenzaron a ser ocupados por magrebíes, quienes desplazaban de esos lugares a los franceses. El Frente Nacional, con su discurso antimigratorio, se posicionó como opción de gobierno, y eso llevó a que los partidos de derecha e izquierda se unieran contra Le Pen. Esa unión de los partidos históricos contra el outsider fue un simple trámite durante años hasta que el Frente Nacional, con el recambio generacional, encontró que habían otros temas que afectaban a otros sectores de la población y que esos sectores no solamente estaban molestos y disconformes con el sistema, sino que no tenían nadie que los representara y que alzara su voz. En toda Europa comienzan a ganar espacio estos partidos de corte nacionalista, alcanzando el poder en varios estados, siendo Italia el más notorio, donde Giorgia Meloni fue electa dentro de la Fratelli d'Italia. Y a la italiana, entonces, les propongo hacer una pausa para un ristretto. ¿Qué tal un buen café, querido gallego? Joder. Albert, pídalo bien. Pida. Sírvame un cafetín, señor madrileño. Cafetín, cafetín, cafetín. Porque un cafetín te incluye. Cafetín es un producto Tinkers, tostado en Uruguay en el tostadero inclusivo donde trabajan personas con síndrome de Down. Cafetín mediante volvemos a Europa y ahora ponemos el foco en Hungría. Hungría es un país que tiene más similitudes sociales con Uruguay de las que creemos, pero que políticamente presenta grandes diferencias a nivel de su sistema electoral, el que además de ser parlamentarista, permite la elección para ocupar uno de los 199 escaños a ciudadanos independientes, o sea, ciudadanos que no integran ningún partido político. Hungría viene siendo gobernada durante todo el siglo XXI por el Fidesz, o Unión Cívica Húngara, partido cuyo líder, el actual primer ministro Viktor Orbán, es uno de los grandes opositores al globalismo, a la Agenda 2030 y fundamentalmente a las políticas migratorias europeas. Orbán sostiene que existe un plan que se viene ejecutando desde por lo menos el año 2015 para que 1 millón de migrantes ingresen a Europa año a año. Esos migrantes, según dice Orbán, deben ser bienvenidos en la comunidad europea y apoyados económicamente mediante fondos de incentivo para cumplir con dicho plan. El plan, para Orbán, es responsabilidad de George Soros y del Foro Económico Mundial y sería parte de un objetivo mayor, el cual apuntaría a terminar con la identidad de las comunidades europeas, destruyendo la cultura y las tradiciones del mundo occidental y cristiano y eliminando la familia como base de la sociedad. Orbán, como decíamos, es el líder del Fidesz, un partido conservador y nacionalista húngaro que gobierna este país, sosteniendo este discurso, con una serie de medidas antimigratorias, que son apoyadas por diversos partidos de otros países europeos, que como el Fidesz, son tildados de extrema derecha o fascistas. Las medidas antimigratorias que países como Hungría o Polonia vienen llevando adelante están empezando a ser aplicadas en otros puntos de Europa, donde hasta hace poco tiempo era impensado que los partidos mainstream pudieran apoyarla. Suecia y Dinamarca son el mejor ejemplo de esta realidad que nos lleva a preguntarnos sobre qué tan real sea la tajante afirmación de Orbán y, de ser así, ¿a quién beneficiaría y de qué manera? Preguntas ásperas que necesitan ser suavizadas. Suavizadas con música. Con música y con los productos de Baitam. Porque Baitam te ofrece bienestar natural. Con Baitam, entonces, bienestar natural, nos vamos cantando. Y nos cantamos a nosotros mismos porque todos ocupamos un lugar que no nos pertenece. Si no sabes, yo te enseño, ni en tus sueños serás dueño de este lugar que vos ves, crees y reconoces, tuyo y que te pertenece. Pero como tantas veces te engañaron y mintieron con el cuento que te hicieron.
Esta tierra no es tu tierra, ni es de tus antepasados. Solo te has beneficiado de quienes la han usurpado. A viejos usurpadores, ni peores ni mejores que los que hoy han inmigrado. Oh, a este terruño querido, vos tenelo bien presente. Es tan solo un accidente que aquí tú hayas nacido. Es tan solo un accidente que aquí tú hayas nacido. Hasta aquí, Prolimpio, Baitam, Cafetín y Encontrarte Danza presentaron a Siúl Bango, desde Punta del Este, hablando con los dedos. A este terruño querido, vos tenelo bien presente. Es tan solo un accidente que aquí tú hayas nacido. Es tan solo un accidente que aquí tú hayas nacido.